quiero conocer cuánto vale este valor. Dependiendo de este valor, yo voy a tener la frecuencia acumulada o la absoluta ya determinados. Entonces, como en el dato n vale, n es igual a 100, vamos a determinar ese valor. Entonces, n por, lo voy a hacer en paréntesis, n por k va a ser dividido entre 100, va a ser igual, n vale, en este caso, n también vale 100, por 25 dividido entre 100. Este valor nos va a dar, si no me equivoco, 25, ¿está bien? 100 con 100 se va, nos queda 25. Igual que en la mediana, este valor voy a representarlo dónde está ubicado y tengo que ver qué valor va a ser mayor a este. El NI. El NI, ¿qué valor va a ser mayor a 25? Vamos a nuestra tablita. Vamos a buscar cuál es ese NI mayor a 25. El NI mayúscula. El mayor a 25 es 39, ¿está bien? Es el mismo razonamiento que en la mediana. Este es igual a 39. Este 39 se encuentra en qué intervalo, en el 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a trabajar con I igual a 4. Entonces trabajamos con I igual a 4. 4 es. 1, 2, 3, 4. Con I igual a 4. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Entonces, aplicando esta fórmula va a ser si I vale 4, este LI menos 1 va a ser el L3 más todo entre paréntesis. Ya hemos calculado todo este valor sale 25. Ya hemos calculado, ese valor sale 25. 25. Va a ser igual a 25 menos N3, todo dividido entre NI, en este caso N4, todo multiplicado por la amplitud. Todos los intervalos en este caso tienen una amplitud constante. La amplitud que tiene este ejemplo es de 10,5 unidades. Por 10,5. Entonces, aplicamos otra vuelta. Reemplazando datos vamos a tener lo siguiente. El LI 3 es el L0, L1, L2, L0, L1, L1, L2, L2, L3. El L3 vale 48,5. Entonces esto va a ser igual. En vez de L3 vamos a poner 48,5 más 25 N3 y N4 más me falta N3. El N3 vale 22 porque es el N4, 22. Y el N4 es 17.
N3 vale 22 y el N4 vale 17. ¿Alguien ha calculado cuánto sale este valor? $50.35. 50.35. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este 50? Hemos dicho que este valor pertenece a este intervalo, porque este valor va a pertenecer a este intervalo. Este intervalo es el de 48 a 54. Entonces, al pertenecer a este intervalo, ¿qué nos quiere interpretar? ¿Qué quiere decir este valor? ¿Qué significa calcular 50, 35? La interpretación nos dice es con un K25, ¿no? El 25% de las notas, no sé, de los datos de la muestra, de las notas de estadística, en este caso, es menor o igual a 50.35. La interpretación es de esa manera, ¿ya? Entonces, haciendo uno más, a ver si, ojalá que hayan entendido. A ver, para el percentil Q3. Entonces, volvemos a decir, para el percentil Q3 sería en este caso el percentil 75. Percentil 75. Vamos a tener que K ahora en este caso vale 75. N sigue valiendo 100, no cambia. Sí. Entonces, en este caso vamos a tener que N por K todo esto lo voy a copiar. Que N por K con K igual a 75 va a ser igual, ¿cuánto vale este valor? También vale 75, ¿no? Solo es coincidencia. ¿Ya? También vale 70. Sí. Ya, porque no olviden que este N también pues, no siempre va a ser 100, ¿no? Puede ser otro valor que sea 20, digamos. En ese caso ya no va a ser 75, ¿ya? Entonces vamos a buscar en la frecuencia cuál es ese valor mayor a 75. Buscamos mayor a 75. Es en la frecuencia absoluta mayor a 75. Es el 88. ¿Está bien? El 88 es mayor a 75. Entonces, 88. Un ratito, este es al revés. Menor, menor. Entonces, este 88 verifico en los datos con qué I voy a trabajar. El 88 se encuentra aquí. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, I vale 7. Ya me voy a anotar. Este es el N6 mayúscula vale 71 y el N7 minúscula vale 17 también. Y el intervalo donde estoy trabajando es de 80 a 90,5. Entonces, con esos datos voy a trabajar. Entonces, verificamos otra vuelta, nos regresamos a la fórmula.
vamos a tener lo siguiente. Entonces, coma, trabajamos con I igual a 7. Pues aplicando esta fórmula, el cuartil 3 va a ser igual al percentil 75. Pues el LI menos 1, en vez de I, L menos 1 va a ser 7 menos 1, 5. Vamos a trabajar con el límite inferior 5. Aquí hemos calculado que este valor vale 75. Todo este valorcito vale 75. El N3, perdón, en este caso el NI menos 1 era la fórmula. Aquí está el NI menos 1, va a ser 7 menos 1 el N6. Y el NI, en este caso el NI va a ser el N7. La amplitud sigue siendo constante para todos. Entonces, el L5, ya me anoté de la tablita, vale 80, el límite inferior. Este es 75. El N6, si observamos la tabla, va a valer 71. Dividido entre el N7, que también coincidentemente vale 17, por 10,5. ¿Cuánto vale este valor? Lice, una corrección, no sería I6, porque me dijo ¿No que está en 7 el séptimo? A ver, lo va a ver, es mayor, el NI que sea mayor a 75, ¿no ve? NI mayor a 75. Aquí está, el mayor a 75 es el 88. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien, con el I7 se trabaja. No, en la fórmula, pero es menos 1, o sea, el anterior sería I6. No, solo el I estoy determinando. ¿Ya? Solo el I. Una vez que ya tenga el valor del I, en este caso estamos trabajando con el I7, ya en la fórmula reemplazando voy a tener el... aquí es I6, ¿no ve? Eso me quiere Sí, decir. exactamente, eso Ya, le muchas decía. gracias. Entonces, reemplazando ya vamos a tener el I6. Pero igual el I6 vale, estamos trabajando de 80 a 90,5, ¿verdad? En ese intervalo estamos trabajando. ¿Cuánto vale este valor? 80, toda esta cantidad. 82,47. 82,47. Y una cosa también para verificar si realmente es el valor, este valor sí o sí tiene que estar en este intervalo. Si me da, digamos, un 50, quiere decir que algún dato he reemplazado mal, ¿no? Tiene que pertenecer a este intervalo. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de las notas de la estadística es menor a 82,47. ¿Ya? Entonces, el razonamiento para el decir de 2, de 7 es lo mismo. ¿Lo hacemos o ya han entendido? ¿Hay alguien que no ha entendido? Estos, por si acaso, los cuartiles son casos particulares. Los deciles también, ¿no? Decil 10, decil 7, decil 1, 2 es el percentil. El percentil va a dividir todito en 100 partes iguales. Alguien me puede decir el 83%, ¿no? Tal vez sería, en vez de decir, vamos a trabajar con el percentil 83. ¿Me pueden pedir cuáles son los datos? ¿Cuáles son las notas, la nota máxima de estadística del 83%? Me pueden pedir el percentil 83, ¿no? Entonces, haciendo el mismo razonamiento, entonces aquí tenemos que K, en este caso,
va a ser igual a 83. Seguimos con n igual a 100. Y reemplazando estos datos de aquí, tenemos como primer paso hallar cuánto vale el i. ¿Ya? Entonces, si n vale 100, aquí reemplazando los datos, aquí es 83. Aquí va a ser 83. ¿Ya? Vamos igual a la tabla y verificamos cuál es el número mayor a 83. 83, ¿no? También es el 88. ¿Está bien? Entonces, en este caso, entonces también vamos a trabajar con el I7, pero la interpretación va a ser lo mismo. Dice una consulta. ¿Sí? ¿El decil tiene hasta 100 o solo tiene hasta 10? Hasta 10. La definición general es el percentil. ¿Ya? El percentil. El decil y el cuartil son casos particulares. El cuartil lo divide en 4 partes y el percentil, perdón, y el decil en 10 partes. En este caso, por ejemplo, del percentil P83, ¿por qué me ha salido el mismo que el del 85? ¿Ya? En la mayoría de los casos no se trabaja con 100 valor, digamos, se trabaja con 4000, 1000, digamos. En ese caso va a cambiar, digamos. Pero en este caso, como tenemos 100 valores, entonces también estaríamos agrupando en este intervalo, en el intervalo de 80 a 90 nomás, ¿no? Entonces, todo con estos datos nomás. Entonces, no habría caso de repetir este ejercicio con el percentil 83. Ya lo vamos a borrar, porque nos va a dar lo mismo. A pesar de que nosotros vamos a interpretar, vamos a decir, el 83% de la población tiene nota menor o igual a 82,47. Pero los más tradicionales son el cuartil y el decil. ¿Hay alguien que tiene duda cómo calcular? Entonces, ¿sí? Cualquier método. ¿Ya? Pero aquí no hay necesidad de un método. Lo único que se hace es reemplazar en la fórmula los datos, ¿no? Pero como primer paso tenemos que calcular siempre el I. ¿Con qué intervalo vamos a trabajar? Y dependiendo de eso, ya los datos automáticamente van a venir el límite inferior, la frecuencia absoluta, con qué n voy a trabajar, con qué frecuencia absoluta, con qué frecuencia relativa. Primer paso que uno tiene que saber es determinar el valor de I. Si una vez que determinas el valor de I, ya es aplicar una fórmula, ¿no? ¿Está bien? Licenciada, ¿Sí? si digamos me pide el decil 1 llegaría a ser igual al percentil 10. Sí. O lo hacemos el decir uno más. Ya, está bien. Gracias, entendido. Ah, entendido. No, ya no lo hacemos entonces. Ya, No, entonces, dice, ¿sí? yo no lo estoy entendiendo muy bien. A ver, con el decil más. Para el decil 1, decil 1, 3 lo vamos a hacer. Para el decil 3 es lo mismo que el percentil 30 ahora en este caso. Ya en la formulita, en su vía dispositiva,
¿ya? El decil es igual al percentil por I. Entonces, el decil 1 va a ser igual al percentil 30. El decil 2, percentil 90. Percentil 9 va a ser hasta el percentil 90 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, vamos a tener lo siguiente. En este caso, K vale 30. Entonces, al valer K vale 30, aplicando esta fórmula, lo primero que tenemos que calcular es esto de aquí. ¿Está bien? N por K dividido entre 100. Dice, para ¿esa va a acá, ser siempre la fórmula sí, para ¿ya? todo lo que son percentiles? Para todo. Entonces, en la mediana es N medios, ¿no? Ujú. ¿Ya? Ya, entonces en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual, N vale 100, justamente solo para este ejercicio. Este N puede variar. Si vale 90, va a ser otro valor. K vale 30 y dividido todo entre 100. En este caso nos da 30. Vuelvo a repetir, este valor puede ser diferente, ¿ya? Si N tuviera otro valor, porque 100 con 100 aquí se va y directamente nos da 30, ¿ya? Entonces vamos a buscar un número de la frecuencia acumulada NI que sea mayor a 30. Entonces vamos a la tablita, el número de la frecuencia acumulada NI mayor a 30, justamente también es el 39, ¿ya? Entonces, en este caso particular también vamos a tener los mismos resultados que el percentil 25 era, ¿no? Lo que hemos trabajado hace rato. Que el percentil 25. Entonces, vamos a trabajar con I igual a 4. Entonces, en este caso, mi D sub 3 va a ser igual al percentil 30 y este va a ser igual a él. En este caso, si I vale 3, entonces voy a aplicar directamente esta formulita. Un ratito lo voy a modificar. Control C. Control V. Entonces, voy a trabajar con L3. Voy a trabajar en vez de 25 con 30. El NI menos 1 está en la fórmula. Como I vale 4, va a ser el N3 dividido entre NI. Como I vale 4, N4. Entonces, ¿cuánto nos da este valor? No es reemplazado todavía, ¿no? El N3, según la fórmula, vale 48,5. Lo van a verificar. 48,5 más 30 menos N3. N3 vale, según la fórmula, ya lo hemos visto, el N3 vale 22. Es el N4 y el N3 sería el de arriba, 22. N4, la frecuencia absoluta que N4 vale 17, lo verifican. ¿Cuánto nos da este valor? $53. 53,44. Pues la interpretación me va a decir que el 30%
el 30% de las notas de estadística son menores o iguales a 53,40. ¿Ya? Evidentemente, cuando tenemos un conjunto de datos discretos, porque aquí los datos están todos en 53, ¿no? 53,4. Evidentemente, en este caso, como tenemos un conjunto de datos, las notas de estadística son discretas, decir un promedio control de 53,4 es prácticamente decir 53, ¿no? Pero si estuviéramos con datos de peso, talla, continuos, es sumamente importante los decimales. ¿Ya? Entonces no importa el P cuánto me pidan. Entonces la formulita va a seguir siendo la misma. El primer paso, pero para aplicar la fórmula es determinar cuánto vale I. Conoce el valor de I y automáticamente ya vas a tener idea de los demás valores. ¿Ya? Entonces, continuando. ¿Sí? Ya. Aquí no me están dando ningún dato. Lo que me están dando es la tablita y la pregunta, ¿no? La pregunta me dice determinar el cuartil. Entonces, te van a dar una tablita y te van a dar qué te pide determinar. Tal vez el cuartil, el decil, o tal vez quede el 83%, pues el percentil 83. ¿No? Quiero ver cuánto, digamos, cuánto varía el 83%, cómo se están comportando ese conjunto de datos. ¿Está bien? Entonces, en el examen te dan la tabla de frecuencias o a vos mismo te van a hacer construir una tabla de frecuencias, ¿no? Una vez que ya tengas la tabla de frecuencias, ya puedes calcular la mediana, moda, la media aritmética, ¿ya? Y también puedes analizar, en este caso, por el 25%, 50%, 70%, como etcétera. ¿Ya? Y la segunda medida, esas son las medidas de medidas centrales y no centrales, ¿ya? Tenemos otra que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a cuantificar la separación de los datos con respecto a una referencia central. En este caso, para las medidas de dispersión, vamos a utilizar como medida central a la media aritmética. La media aritmética es una de las medidas más utilizadas, ¿ya? Por la sencillez que tiene la manera de calcular. Cuando menor es la medida de dispersión, tanto mayor será la precisión de medición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir dispersión? Este ejercicio lo han hecho. ¿Alguien tiene qué valor les ha salido la media de este ejercicio? Yo le hice, a mí me ha salido 64,79. 64,89 79. ya es irrelevante. ¿Ya? Sí. Esta es la media. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a ver cómo se está comportando mis datos, ¿ya? El polígono de frecuencias es una manera sumamente precisa para analizar cómo se está comportando mis datos. Entonces, en este caso, el polígono de frecuencias se trabaja con las marcas o clases, ¿no? Entonces, yo lo único que hago es 22,5. ¿Qué frecuencia tiene? Lo subo ahí y ahí está el punto medio. ¿Qué frecuencia tiene? La línea naranja, ese es el polígono de frecuencias, ¿ya? ¿Cuánto me han dicho la media? 60. Ya. Entonces, la media está ubicada por este punto casi, ¿ya? Entonces, al estar ubicada la media en este punto, yo quiero ver qué tan dispersos están los datos,
¿ya? Con respecto a la media, ¿ya? Con respecto a la media, por ejemplo, este es 22,5, está muy disperso, pero el 74 está más cerca a la media, ¿no? Cuando los datos están un poquito agrupaditos, así, agrupaditos, se puede hacer inferencias. Cuando los datos están muy dispersos, entonces es difícil asumir algo, ¿ya? Si usted, la interpretación de la media, digamos, la media es, digamos, el eje central para interpretar los datos, ¿ya? Uno intenta siempre buscar que sus datos estén más concentrados, o sea, que estén agrupando a la media. Cuando yo digo, por ejemplo, en mi parcial me saqué 60, 61 y 63, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Que 61 más 62 más 63, la media es 62, ¿verdad? ¿No? Entonces, que soy un alumno, digamos, que con un promedio de 62, soy un alumno regular. Pero ¿qué tal si en el primer parcial me saqué 10, en el segundo parcial otros 10? Y a través de un tercer parcial me saqué 100, digamos, ¿no? Entonces mi media va a ser 120 dividido entre 3, me va a dar 40, ¿no? Esa nota de 40 no refleja, digamos, el trabajo que he hecho en todo el trimestre, digamos. Tal vez hice una chanchulla en el tercer trimestre y me he sacado 100, entonces depende de la variación de la media, digamos, de la variación de los datos para hacer inferencias. Tengo que ver cómo están variando los datos con respecto a la media, qué tan lejanos o cercanos están. Si los datos están cercanos a la media, entonces esta media es una media representativa. Pero si los datos están alejados, muy dispersos, esta media es una media, digamos, que no es tan representativa. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Entonces, mucho mejor si los datos tienen mayor concentración, ¿ya? Primero, tenemos también en este caso, en las medidas de dispersión, tenemos el rango, ¿ya? Muy bien, el rango. En el caso de las notas, nuestro rango es el rango en las notas es de 0 a 100, ¿no? El común. Pero en este ejercicio en particular, si no me equivoco, empieza de 17 a 100, ¿no? Entonces, yo decir, digamos, que un promedio que se han sacado de 68, algo así, ¿no? Si se han sacado un promedio, yo decir que el grupo de estadística son aplicados, todavía tengo que ver qué tan dispersos están. Tal vez solo una porción de ese grupo son aplicados y eso ha favorecido que la media sea alta. Y entonces en ese caso tengo que analizar. Entonces aquí el rango también es importante. El rango no es más que el valor máximo menos el valor mínimo. Lo único que me está indicando es de qué datos está oscilando el conjunto de datos, ¿ya? Este no lo vamos a calcular, pero este solo es valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, es el recorrido del conjunto de datos. ¿De qué valor a qué valor se da el conjunto de datos? También tenemos otro que se llama desviación de la media, ¿ya? Dado un conjunto de datos por un XY, lo que voy a hacer es, voy a hacer una diferencia con la media, porque la media es mi eje central, ¿ya? En el caso de esta gráfica, seguramente aquí es 69. Aquí, por ejemplo, este dato que es, voy a restar, voy a hacer 95 menos 64, ¿ya? Y otro valor tengo aquí, voy a hacer 32 menos 64. 32 menos 64 es un número negativo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, esta fórmula está en valor absoluto. Voy a empezar a sumar todas esas desviaciones de todos los datos que tengo de mi conjunto. En este caso, mi conjunto de datos está de 17 a 100. Voy a restar 17 menos la media, más la otra nota tal vez es 20, menos la media, más y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo único que me está dando es la suma total de las desviaciones, pero en valor absoluto. Para datos no agrupados es esto. Pero para datos agrupados, como ya hemos visto en lo que es la media
aritmética para datos agrupados, trabajamos con la frecuencia absoluta. Pero mucho ojo que este X ya no es el conjunto de datos. En datos agrupados, este XY es la marca de clase. ¿Ya? Si evidentemente la notación es igual, hay que tener mucho en cuenta. Si tengo un conjunto de datos, mi XY es el conjunto de todos los datos que tengo, porque Y vale de 1 hasta N, ¿no? En cambio, si tengo los datos están agrupados, va a ser igual, vamos a trabajar con la marca de clase, porque Y va de 1 hasta acá nomás. Luego tenemos la varianza. A diferencia de lo que hemos visto, el rango y la desviación de la media, la que se utiliza en estadística es la varianza. ¿Ya? La varianza mide la distancia entre los valores de la serie y la media. ¿Ya? Entonces, los valores de la serie van a estar representados por un XY. ¿Ya? Y todos los valores de la media. Se va a calcular como la sumatoria de las diferencias del cuadrado entre cada valor y su media, todo dividido entre el conjunto de datos. Dependiendo de autores, en vez de n, otros trabajan con n-1. Nosotros vamos a trabajar solo con n. ¿Ya? Para datos agrupados, la varianza se simboliza por sigma al cuadrado, que es la varianza poblacional. Les he dicho, la varianza poblacional trabaja con todos los datos, con un n mayúscula. En cambio, para una varianza muestral, trabajamos con un n minúscula. ¿Ya? Entonces, en este caso, no es más que la sumatoria de XY menos la media al cuadrado. Ustedes, de alguna forma, esta fórmula ya la conocen. La fórmula de la distancia D es igual a raíz de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Es la fórmula de distancia en geometría analítica, ¿no? Entonces, esta de aquí es la misma, solo que está sumando todas las distancias, está sacando el promedio de esas distancias. Pero no está con raíces, sino está solo sumando, porque esto es desviación a la media al cuadrado. Aquí está su cuadrado. Ya es la misma casi esta forma. Una desventaja grande de la varianza es que si yo trabajo con un conjunto de datos como ser, por ejemplo, peso, ¿ya? Nosotros al elevar al cuadrado, ¿qué ocurre, digamos, si no solo anotamos el peso, ¿no? Ocurre de que el peso se va a volver como datos al cuadrado. Entonces, las unidades de medida se van a volver al cuadrado. Entonces, eso afecta bastante al momento de interpretar, pero eso se va a corregir más adelante. Las propiedades de la varianza. La varianza sí o sí es un número mayor o igual a 0. ¿Cuándo la varianza es igual a 0? Cuando el conjunto de datos vale 0. Si el conjunto de datos es constante. Si el conjunto, apague su micrófono. Tengo que hacerme. Por allá, imagina que yo. Dice, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Es Córdoba. Ahora, ¿en qué grupo Papi, está En el primer grupo, Lice, creo que está. Se me cambia. No, pues. Córdoba, Ya me apaga metí tu desde dicho. micrófono. ¿Cuánto me has dejado? Ni un peso me has dejado. Ni un peso me has dejado. Tacaña, es por eso no puedes. Córdoba, apaga tu micrófono. Entonces, cuando los datos son constantes, hemos dicho que la media también era constante. Entonces, si los datos son constantes, quiere decir que los datos no están variando, ¿no? Entonces, si no están variando, entonces la varianza va a ser 0. Si al conjunto de datos que tenemos le voy a multiplicar por un A, ¿ya? Estas son fórmulas, lo pueden verificar, que no es difícil de verificar, pero nosotros lo vamos a dejar ahí nomás. Entonces, la varianza de AX, del nuevo conjunto de datos multiplicado por A, va a ser igual a A cuadrado por la varianza de X. ¿Ya? Si al conjunto de datos lo sumamos un valor B, ¿ya? La varianza va a ser igual, la misma varianza. O sea, si al conjunto de datos tienes un conjunto de datos X, te sale la varianza 5, y a este conjunto de datos le añades a cada uno de tus datos una constante B,
la varianza va a seguir siendo 5, no va a variar. Si al conjunto de datos le multiplicas y además lo sumas, entonces la varianza va a ser igual a A cuadrado más la varianza de X. Vuelvo a repetir, las unidades de medida de la varianza están al cuadrado. Entonces, la varianza es, sus propiedades de la varianza nos van a facilitar en el cálculo estadístico, pero no se interpreta la varianza. Ya no tiene una interpretación estadística. La que tiene interpretación estadística es la desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz de la varianza. ¿Está bien? Entonces, como la varianza S al cuadrado no tiene interpretación estadística, para realizar la interpretación, calculamos la desviación estándar. El coeficiente de Pearson. Hasta ahí vamos a irnos al ejercicio. Entonces, en este caso vamos a calcular entonces las medidas para determinar la dispersión. Entonces, siempre trabajamos con varianza y una vez que tengamos la varianza calculamos la desviación estándar. Dice la desviación de la mediana. Es una medida que es aplicar fórmula nomás, pero no lo vamos a calcular, ¿ya? Porque ¿qué es? Es lo mismo que eso, pero en valor absoluto, nada más, ¿no ve? No es elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a empezar en una nueva hoja para ver todos los cálculos. Entonces, para determinar la varianza, yo tengo que saber cuántos K tengo. En este caso son 8, ¿verdad? K en este caso ya es el número de intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en este caso, K vale 8. Este es el número de intervalos. Mis XY, con las que voy a trabajar el XY, son las marcas o clase. Son las marcas de clase. El XY basa no es más que la media aritmética. La media aritmética. El NI es la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a nuestro conjunto de datos. De mi conjunto de datos tengo que conocer las marcas, la media y la frecuencia absoluta. Vamos al conjunto de datos para copiar eso. Entonces, aquí tenemos las marcas de clase. Es 22,25, 32,75, 43,25, 53,75, 64,25, 74,75, 85,25 y 95,75. Mis NI, el promedio, la media es 64,79, ¿no? Mis NI es 4, 7, 11, 17, 21, 11, 17 y 12.
Entonces, para calcular la varianza necesito esos datos. Entonces, aplicando la fórmula vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Va a ser 7 sumatorias. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que sumar? Tengo que sumar las marcas o clase va a ser ¿ya? Empezamos a sumar. Entonces, la primera va a ser 22,25 menos 4. Menos la media. La media es 64,79, ¿verdad? 64,79. Todo elevado al cuadrado multiplicado por NI. NI vale, en el primer caso, el N1 vale 4. Más más 32,75 menos la media era 64,79 todo al cuadrado por la frecuencia absoluta N2 vale 7. Más la marca 43,25 menos la media al cuadrado por la frecuencia N3, 11. Más 53,75. 53,75 menos la media 64,79 al cuadrado por 17 más 64,25 menos la media 64,79 al cuadrado por la frecuencia que vale 21. Que no se nota mi fórmula. No entra mi casa. ¿Sí? No entra. Ahí vamos a trabajar más. No se ve. Un poquito grande le hice, porfa. Lo vamos a partir en 2 entonces. Sí, por favor. Pero no me va a dejar. La lupa nomás aumenta, dicen. ¿Vista?
Y ahí creo que sí, ¿no? Entonces, estábamos en 21. Entonces, el otro, la fregués va a ser 74,25. Igual no. Menos. 75, ¿no, Lice? Gracias. 75 menos 64,79. Todo elevado al cuadrado por 11. 11. Más 85,25. 85,25 menos 64,79 al cuadrado. Lo borraré del centro. Un punto suspensivo lo vamos a poner. Desde aquí lo voy a borrar. Dos valores. Más puntos suspensivos. Estamos aquí, va a ser 80,25 por su frecuencia, que vale 17. Más 95,75. ya. $95,75 por B12. Todo dividido entre N. N vale, en este caso, 100. ¿Alguien ha registrado todo esto en la máquina de calcular? Recién Lice. En el mío no entra, dice. ¿Entra? Paso por paso, pues. Ya puedes registrar la mitad, lo pones enter y luego la mitad. Otra manera de calcular es directamente en la tablita, ¿no? En la tablita se añade otra columna y se empieza a restar todo este menos perdón, ¿cuál es? Esto menos la media, o sea, se crea una columna y esos valores se lo eleva al cuadrado, se los registra directamente en la columna y nosotros lo único que hacemos es sumar los datos para no tener que estar sumando este tamaño. Licenciada, ¿de qué número tiene que salir? ¿Qué? No, no lo tengo. Es un ejercicio que lo hemos hecho en clase, no lo tengo. Me salió 413,15. Ya. Vamos a estar trabajando con ese. Si alguien va a sacar otro valor, lo modificamos. 413,15 me dijiste, ¿no? Sí. 413,15. Este valor hemos dicho que no tiene una interpretación matemática. No tiene. ¿Ya? El que va a tener la interpretación matemática es la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, si sacamos raíz, la desviación estándar ¿ya? Evidentemente no tiene una interpretación matemática, pero porque aquí las notas estuvieran al cuadrado, ¿ya? Pero lo que sí, sus
propiedades que tiene la desviación típica es sumamente importante para determinar ya luego otros estadísticos. Pero la que tiene su interpretación matemática es la desviación estándar, ¿ya? Entonces, la desviación estándar no es más que S Entonces, S va a ser igual a la raíz de S al cuadrado. Pero S al cuadrado, en este caso, hemos calculado que es 413,15. ¿Cuánto sale esa raíz? 20,33. 20,33. ¿Ya? Este sí tiene una interpretación. En este caso vamos a decir que el 20,33%, los datos, la variación de los datos o notas de estadística es de 20,33 puntos. Ese sí podemos interpretar. Con respecto a su media aritmética es 64,79. Ese sí tiene una interpretación. Entonces, para interpretar, no vamos a interpretar la variación, sino la desviación típica estándar. ¿Está bien? Si la variabilidad es muy alta, ¿ya? Si esta variabilidad es muy alta, entonces no podemos decir que la media sea la más adecuada. Pero si la variabilidad de los datos es pequeña, quiere decir que los datos de alguna forma están agrupados o están muy cerca de la media. Entonces, vuelvo a repetir, evidentemente el cálculo de la varianza es más que todo, digamos, un cálculo numérico, ¿no? Que nos puede tomar mucho tiempo. Pero también pueden generarse una nueva tabla, una nueva columna donde pueden restar 22 menos la media, 22, 32, 75 menos la media, y al final lo pueden elevar todo al cuadrado. Y lo único que van a hacer es multiplicar por NI y sumarlo. Aquí lo hemos hecho aplicando la fórmula. Ya. Si tuviera dos grupos de estadística, ¿ya? Y en el primer grupo tiene un promedio, asumiendo que tiene un promedio de 51, y el otro grupo tiene un promedio de 60. Entonces, y tiene una variabilidad de 20 puntos, el de 51, y el otro tiene una variabilidad de 45, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya, yo no puedo decir
por ejemplo, que el segundo grupo, en este caso que tiene un promedio de 60 puntos, sea un grupo estudioso. No puedo decir eso. A pesar de que su promedio de nota es 60, no podemos admitir a ciegas que el segundo grupo sea el grupo, digamos, que ha tenido las mejores notas, que ese conjunto de grupos sea estudioso. Puede ser que 2 o 3 estudiantes hayan tenido 100, 100, 100 y la mayoría haya reprobado y eso haya hecho que su media sea alta. Entonces, dependiendo de eso, tengo que analizar antes de afirmar algo. ¿Qué grupo, digamos, ha tenido el mejor rendimiento en estadística? Dependiendo de la variabilidad, ¿ya? Entonces, para eso, para determinar, entonces, para ver qué grupo, digamos, ha tenido un mejor rendimiento académico, lo único que se tiene que hacer es analizar a través del coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a dar en porcentajes, pero va a eliminar las medidas. Entonces, el coeficiente de variación nos va a permitir evitar ese tipo de problemas. Va a eliminar, como he dicho, la dimensionalidad. En este caso, que las notas están al cuadrado, notas, va a evitar la dimensionalidad y tiene en cuenta la proporción existente entre medias y la desviación típica estándar. Ya el coeficiente de variabilidad se define de la siguiente manera. Es la razón entre la desviación típica estándar y su media. ¿Está bien? Lisa, ¿Sí? disculpe, no le presto mucha atención a la parte de la desviación estándar. Solo debo sacarle la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿O me Solo estoy raíz a la varianza, nada más. Se Está saca bien, la muchas desviación estándar para eliminar que sus dimensiones estén al cuadrado. Ya nosotros estamos trabajando con dimensiones de una sola dimensión. Entonces, cuando lo elevamos al cuadrado, hacemos que las dimensiones estén al cuadrado. Por ejemplo, el peso se mide en kilogramos, ¿no? Cuando calculamos la varianza, el resultado estaría en kilogramos al cuadrado, ¿ya? Entonces, por ese motivo, nosotros para la interpretación trabajamos con la desviación estándar. El valor numérico de la varianza no se interpreta, pero el valor numérico de la desviación estándar sí, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, para comparar dos o más muestras, por ejemplo, el peso de los elefantes con el peso de las hormigas, ¿no? Entonces, el peso de los elefantes está en kilogramos y el peso de las hormigas va a estar en miligramos, digamos, ¿no? Entonces, las medidas con las que se está trabajando ambas muestras, uno, son diferentes, dos, digamos, sumamente diferentes, y decir, digamos, que por ejemplo, si tengo un laboratorio donde estoy alimentando hormigas, otro laboratorio donde estoy alimentando elefantes, y las hormigas lógicamente van a pesar ni 10 miligramos, en cambio los elefantes van a pesar 1000 kilos, no sé, 2000 kilos, ¿no ve? Entonces decir que los elefantes son más gordos que las hormigas, no puedo realizar ese tipo de afirmación, ¿verdad? Porque sus unidades de medida son diferentes. Entonces, para evitar, digamos, para comparar, digamos, cuál de las muestras, digamos, han sido mejores alimentadas, dando un ejemplo de ese tipo, tengo que analizar a través del coeficiente de Pearson, ¿ya? Cuando ya analizamos a través del coeficiente de Pearson, ya voy a saber, digamos, cuál de ellas tiene mayor variación en sus datos. ¿Está bien? Está bien, Lisa. Entonces, el coeficiente de variación es lo que nos va a evitar este tipo de problemas. Vamos a eliminar la dimensionalidad y tiene en cuenta una proporción existente entre las medias. Entonces, el coeficiente de variación o de Pearson está dado como la proporción o la razón entre la desviación típica estándar y la media. Entonces, tampoco es difícil calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar. ¿Cuánto teníamos desviación estándar? 20,33 dividido entre la media. La media era 60
74,79. Gracias. ¿Cuánto nos da este valor? 0,31. 0,31. ¿Ya? Este se hace, pero para comparar dos muestras. Pero en este caso me ha salido 0,31. Este se va a interpretar de la siguiente manera. Voy a decir que el 31%, vamos, el 31%, los datos de la muestra varían en 31 puntos porcentuales. Pero vuelvo a repetir, mayormente se utiliza para comparar dos muestras. ¿Ya? Si el coeficiente de variación del otro mes hubiera salido, digamos, 0,50, ¿no? Entonces yo voy a decir que el segundo conjunto de datos es más, tiene los datos son más variables. Eso lo vamos a ver en estadística bidimensional. Varía. Ya. Entonces, continuando. Las notas, los datos de la muestra. En este caso vamos a poner las notas. Tienen una variación de 30 puntos porcentuales. Las notas en este ejemplo, ¿ya? Las notas de estadística ya. Entonces, hasta ahora hemos analizado cómo está el comportamiento de los datos, si son dispersos o están agrupados, cómo es la variabilidad, si son constantes o están variando mucho con respecto a una medida central, en este caso la media. Continuando, vamos a tener las medidas de forma. Ahora queremos saber qué forma tiene nuestro conjunto de frecuencias, ¿ya? ¿Con qué forma va a tener el conjunto de frecuencias? Si es simétrica, es asimétrica, si los datos altos están a la derecha o a la izquierda. Entonces, las medidas de forma nos van a dar una gráfica donde va a estar esa gráfica representada por la distribución de esas frecuencias. Es de una forma diferente al lado derecho o al lado izquierdo. Ya cómo está, digamos, ese conjunto de datos. Todos los datos que hemos graficado, bueno, casi mayormente hemos llevado en teoría, los datos con los que se ha trabajado, digamos, les he mostrado los histogramas, como etcétera. Entonces, aquí yo quiero ver si este conjunto de datos, esta línea que está en naranjas, es simétrica. Yo a simple vista veo que no es simétrica, ¿no? Todavía, si este punto estuviera por aquí, todavía hubiéramos dicho que es casi simétrica, ¿no? Claro, no 100% simétrica, pero por lo menos una aproximación a una simétrica. Este punto de aquí es lo que le está, digamos, por demás, ¿ya? Y además, si ustedes observan, aquí va a haber dos modas. Una moda va a estar dado por esta y otra moda por esta. O sea, hay una moda superior
y hay una moda inferior. Seguramente ustedes han calculado esta moda, ¿no? Entonces, primero para la asimetría, ¿ya? Directamente estas fórmulas, porque no hay necesidad, digamos, y su interpretación. Las medidas de asimetría se pueden calcular mediante el coeficiente de Pearson o la asimetría de Fisher. La más sencillita es el coeficiente de Pearson. La asimetría de Fisher igual es casi similar al de la varianza, ¿no? Solo que está elevado al cuadrado y aquí solo está dividido entre n. La manera de calcular es la misma. Nosotros en este curso solo voy a calcular con la moda, porque este igual es largo, ¿no? Ahora tengo que restar y elevarlo al cubo, multiplicar por frecuencias y todo dividido entre n sobre la desviación típica al cubo, ¿ya? Medidas de asimetría. Lo vamos a trabajar con el coeficiente de Pearson. En aquí voy a aplicar, no lo anoté, creo en el otro lado, las reglas, ¿ya? Podemos tener dos cosas importantes. Aquí me voy a anotar dos cosas importantes. Y luego lo voy a pasar también a PowerPoint. Si la media, la mediana y la moda son iguales, se va a considerar que tiene una distribución simétrica. Los datos tienen una distribución simétrica. No sé si en este caso les ha dado próximos. Los de la media y la moda y la variante. La media, moda, la mediana. Los datos que les han dado eran próximos. Sí, licenciado. De la media me ha dado, como le dije hace un momento, 64,79. La mediana era 65 y la moda 62. Entonces casi son próximos. Tienen casi una distribución simétrica, pero allá hemos visto que va a haber dos apuntamientos, ¿no? Ya. Además, si la media, la moda es menor a la media, y esta es menor a la media. No voy a poner media aritmética, ya mediana. Que dice que tiene una distribución asimétrica. Positiva. ¿Ya? Si la media se encuentra al lado izquierdo, luego está el valor de la mediana, va a tener una distribución asimétrica. Todo eso lo que estoy anotando, igual lo voy a anotar en las biodispositivos, ¿ya? Y si la mediana, si se encuentra, se han dado cuenta, la mediana como está influido por los puntos laterales, ¿no? Por los valores extremos, la mediana está desplazado hacia los valores extremos. Esta gráfica, la simétrica es una campanita bonita. La asimétrica positiva va a tener valores pequeños aquí y en este lado va a tener una acumulación. La simétrica negativa
va a tener valores más en el lado inferior. Va a tener una gráfica de este tipo. Entonces, primero va a estar la media, la mediana y la moda. ¿Ya? Entonces, dado el coeficiente de Pearson, ¿yo cómo voy a saber si mis datos son simétricos o asimétricos? Tengo que decir, el coeficiente de Pearson, sí, el coeficiente de Pearson, si es menor a 0, ¿ya? Vamos a decir que los datos tienen una distribución asimétrica negativa. ¿Ya? Y si es igual a 0, tiene una distribución simétrica. Y si es positivo, va a tener una distribución asimétrica positiva. ¿Ya? Entonces, dependiendo del valor, nosotros vamos a afirmar si tiene una distribución asimétrica positiva. A ver, nuestro conjunto de datos. ¿Ya? Si observan, parece que tiene una distribución casi asimétrica, pero positiva. ¿Ya? Si hubiera sido continuo, casi hubiera sido una distribución simétrica. A ver, verifiquemos. ¿Cuánto les ha salido la moda? Entonces, para aplicar esta formulita, necesito restar la media menos la moda dividido en la desviación estándar. La moda me dio 62. 62. Entonces, aquí vamos a tener el coeficiente de Pearson va a ser igual la media es 79. 79 menos la moda 62, ¿solo 62? 62. Sí. Dividido entre la desviación estándar. La desviación típica, ¿no? La desviación típica es 2033. ¿Cuánto nos da este valor? Cero 14. 0. Aquí hay que analizar, ¿no? Es una distribución asimétrica negativa, pero casi simétrica, porque 0,14 es prácticamente simétrica. Entonces, presentan las notas de estadística tienen una distribución asimétrica positiva leve, ¿no? O sea, no es decir, es asimétricamente fuerte, es casi simétrica. ¿Ya? Entonces, nosotros observamos igual su distribución es casi simétrica, casi simétrica. Casi simétrica. Aquí hay un problema de estos dos puntos. Incluso hay dos tipos de moda en este caso.
Esta es una moda, esta también es una moda. La moda de la frecuencia. Sí, hay dos modas. Les he dicho que las frecuencias pueden tener dos modas, ¿no? En este caso, viendo la gráfica, hay dos, esta distribución tiene dos apuntamientos, ¿no? O sea, dos así, apuntamientos. Y por último, tenemos el apuntamiento o kurtosis. ¿Ya? El apuntamiento es justamente lo que les estaba diciendo. ¿Cómo es el apuntamiento de ese conjunto de distribuciones, no? La kurtosis es la medida de formación vertical de una distribución de frecuencia, es decir, la medida de apuntamiento o achatamiento de la distribución. Está dada por esta fórmula, por el coeficiente de Fisher. ¿Ya? Entonces, dependiendo del valor, si el coeficiente de Fisher me da un mayor a 0, se va a llamar leptocúrtica. ¿Qué quiere decir mayor a 0? Es esta de aquí. Leptocúrtica, una distribución de frecuencias más apuntada de lo normal. ¿Ya? Este era mayor a 0 y este es mayor a 0, más apuntada, más alta. Voy a corregir esta gráfica. La mesocúrtica es cuando es igual a 0, cuando la distribución de frecuencias es tan apuntada como la normal. La platicúrtica, cuando es menor a 0, cuando la distribución de frecuencia es casi plana. Puede tener una gráfica que va a ser casi plano, el otro va a ser normal y el otro va a ser muy apuntado, muy alto. Entonces, para este caso, se calcula de esta manera. Ya no lo voy a calcular ya por el tiempo. Ya eso directamente, todos los X y lo divide, lo restan con la media al cuadrado, lo dividen entre N y todo lo dividimos entre la desviación típica al estándar menos 3. Y aquí ya tenemos las de Glitter, ¿no? Las de Glitter me dicen que si es mayor a 0 es una leptocúrtica, si es igual a 0 mesocúrtica y si es menor a 0 es una platicúrtica. Y voy a cambiar esta imagen para que entiendan mejor qué tipo de imagen es. Nosotros viendo la gráfica, esta viene casi a una platicúrtica, ¿no? Casi es plana. O que ver. No, mesocúrtica. Más o menos próximo a 0 les va a dar. Mesocúrtica, normal es la mesocúrtica, o sea, no es tan, no tan apuntada. ¿Ya? Entonces, el gráfico, viendo este gráfico, la distribución tiene casi una mesocúrtica, o tal vez casi planicúrtica también, ¿no? Las leptocúrticas tienen un apuntamiento alto. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de analizar. Nos falta uno más, un índice. Ese índice lo vamos a analizar el día lunes porque es un poquito más complicado. Entonces, para analizar las características del conjunto de datos, esta es una tabla de frecuencias, ¿no? De la tabla de frecuencias que podemos determinar la media, la moda, mediana. Podemos analizar a través de los percentiles. Podemos analizar a través de la varianza, qué tan variables están los datos. Y para interpretar la varianza, interpretamos el coeficiente de variación. A la desviación típica estándar, el coeficiente de variación nos va a dar, digamos, más que todo se va a hacer para comparar dos datos, dos conjuntos de datos. Aquí ya va el coeficiente de variación, dicho que ya no trabaja con sus dimensiones, elimina la dimensionalidad. Para determinar la simetría, si nuestras distribuciones son simétricas o el conjunto de datos se comportan de manera simétrica, asimétrica, positiva, negativa, utilizamos el coeficiente de Pearson. Estos dos tienen el mismo nombre por si acaso. Es el mismo
que ha inventado estas, que ha deducido estas formas, ¿ya? Este es el coeficiente de Pearson, esta es la variación de Pearson. Y luego tenemos el apuntamiento, ¿no? ¿Qué tan apuntados están los datos? ¿Están muy planos, o platicúrticos, leptocúrticos o mesecúrticos? ¿Está bien? Evidentemente la teoría es un poquito pesada, pero dependiendo a la cantidad, digamos, de los ejercicios que vamos a trabajar, un poquito se nos va, digamos, vamos a tener noción, digamos, de las definiciones. Hasta aquí, ese es el análisis descriptivo de un conjunto de datos, ya sea en datos agrupados o no agrupados. ¿Alguien tiene duda? Ya. Esta tarde, en la noche, ya voy a mandar la práctica de este tema.